La ley de Ohm describe matemáticamente la relación entre corriente, resistencia y voltaje aplicado. Esto en un circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Se puede observar en este esquema que se trabaja con fuente de voltaje con su símbolo eléctrico, una resistencia que está ejemplificada por este otro símbolo eléctrico, un interruptor que abre y cierra el mismo circuito conectados entre sí por un conductor. Entonces, la ley de Ohm más concretamente dice que en un circuito cerrado la corriente eléctrica que circula es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La corriente involucrada, entonces su unidad de medida serán los amperes, como se puede observar aquí. El voltaje se mide en volts y la resistencia en ohms. Estas tres características físicas del circuito rigen todos los circuitos eléctricos en su forma más básica. La relación que hay entre estos tres, entonces se puede reordenar para poder obtener el voltaje a través de esta, la corriente a través de esta y la resistencia a través de esta. ¿Cómo se puede observar en el siguiente ejercicio? Una batería de 5 volts se conecta con una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Qué corriente circulará a través del circuito? Entonces, si me están proporcionando la resistencia de 1 kilo ohm, y me están dando el valor de volts de la fuente, entonces lo que resta solamente es sustituir. 5 volts, los kilo ohms se convierten a ohms, entonces queda 1000 ohms. Esta división me da un total de 0.005 amperes. Ese es el valor de la corriente. Entonces, como se puede observar en el diagrama, la fuente está representada por este símbolo eléctrico. Puede ser una batería de corriente directa, puede ser una fuente de corriente alterna, en el sentido de circuitos para corriente alterna y para corriente. Ejercicio número 2. Cualquier habitación en una casa expuesta al voltaje eléctrico y al agua representan peligro. Por ejemplo, suponga que una persona sale de la ducha y sin querer toca con el dedo un alambre expuesto de 120 volts, quizá un cordón deshilachado de una secadora. El cuerpo humano, cuando está mojado, tiene una resistencia eléctrica tan baja de 300 ohms. Con base en este valor, estime la corriente en el cuerpo de esa persona. Se puede observar que la solución de este problema es muy parecido al anterior, usando la ley de Ohm, que nos dice corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Aquí tenemos los 120 volts, por lo tanto se va a dividir entre los 300 ohms. Esto nos da como resultado 0.400 amperes, que ya convertidos entonces nos dan 400 miliamperes. Los riesgos a la salud con respecto a aplicar 400 miliamperes al cuerpo humano se puede observar de esta manera.
Esta fuente del Instituto de Salud dice, una zona 3 en un rango, como se puede observar ahí en la gráfica, está en el eje de las X, son miliamperes, entonces en el ejercicio nos dio como resultado 400 miliamperes, entonces está en la zona número 3, donde dice textualmente, ningún daño orgánico con duración superior a 2 segundos, es decir, con respecto al tiempo que se esté recibiendo esa corriente eléctrica, dice, puede producir contracciones musculares dificultando la respiración, paradas temporales del corazón sin llegar a la fibrilación ventricular. Por lo tanto, es un riesgo. Siguiente ejercicio, este es para ejemplificar en la instalación eléctrica de la casa, por ejemplo. Un fusible de 2 amperes es incorporado a un circuito con una batería que en sus terminales tiene un voltaje de 12 volts. ¿Cuál es la resistencia mínima para un circuito que contenga este fusible? Entonces, la resistencia mínima, nuevamente haciendo la sustitución, aquí se hizo el despeje de la ecuación, se despejó la resistencia quedando como voltaje en el numerador y la corriente como denominador. Entonces, 12 volts entre 6, entre 2 amperes, nos está dando un total de 6 ohms. Para concluir, la ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo de circuitos eléctricos, los cuales se pueden observar en la instalación eléctrica de la casa, de la escuela e industria. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.